el nuevo amanecer es el mundo naciente que ya estamos vislumbrando y que el filósofo Byung-Chul Han ha analizado con una profundidad muy superior a la de Yuval Harari, distinguiendo los fundamentos psicofísicos y espirituales que están configurando el mundo del mañana. O sea, si el hombre contemporáneo es capaz de aprender a mirar, entonces contemplará ese nuevo mundo, al cual se están adentrando los ciegos, ignorantes, indolentes y otros que conforman una sociedad del cansancio que no es consciente que está siendo dominada y adoctrinada a todos los niveles. Para Han, este nuevo mundo es peor que el descrito por Orwell y Huxley en 1984 y En un mundo feliz. Y para ello aduce las siguientes características de este mundo que serán tan extremas como sistemáticas. No solo habrá un pensamiento único, sino un infierno de lo igual, donde la conducta humana está homogeneizada y el sistema solo admite diferencias comercializables que permiten crear una falsa autenticidad, por lo que no habrá seres auténticos. El sistema solo busca producir copias. Segundo, la alienación del individuo será más bien una autoalienación, en la cual el humano se autoexplotará para conseguir sus deseos materialistas y a su vez pensará que se está autorrealizando como persona, cuando en realidad se ha convertido en un esclavo, que se reprime a sí mismo en un mundo donde el único culpable de sus fracasos y progresos será él mismo. De modo que un esclavo inconsciente de su esclavitud jamás podrá llevar a cabo una revolución social, ni tampoco podrá percibir a los gestores esclavistas, menos aún a los dueños de la granja humana. Tercero, el sistema de cosas cosificará al individuo y lo incluirá como un conjunto de datos en el Big Data, por lo que su mera existencia será el resultado de una operación algorítmica, de modo que no habrá meritocracia, ni otros criterios racionales de movilidad social y ascensión económica, pues los resultados que obtenga un individuo dependerán de cómo lo perciban los algoritmos. Incluso el destino humano, individual y colectivo, quedará supeditado a las maniobras de la inteligencia artificial. Cuarto, la humanidad perderá su humanidad en un creciente mundo digitalizado y robotizado, convirtiéndose los individuos en seres aislados y asociales que residen en espacios virtuales de comunicación global. Además de los efectos psicológicos, las nuevas generaciones sufrirán de una atrofia corporal e intelectual que los reducirá a la mínima expresión, aunque el sistema aceptará la zombificación mental, pero impondrá estrategias con dietas especiales y programas de entrenamiento físico a cambio de incentivos tecnológicos. Quinto, el mundo será un espejo, donde todos serán iguales y narcisistas. No habrá individuos distintos ni existirá el otro, porque no habrá personas diferentes, ni realidades distintas, ni tampoco visiones heterodoxas. Para ello, solo necesitan cambios generacionales que impliquen involución y homogenización conductual y cultural. Si bien hay prácticas mecanizadas para que los individuos desarrollen patrones de repetición y acaben apoyando a los representantes del pensamiento mediocre, el pensamiento único y las ideas de la cultura de masas. Sexto, el hombre de la mente colmena estará saturado de información, desinformación y dataísmo, que suprimirá el pensamiento humano y la búsqueda del conocimiento. Y el bajo nivel de este hombre masa o colectivizado solo le permitirá identificar como positivo el pensamiento único. Y como no sabrá discernir, su capacidad de reflexión será sustituida por la mera opinión y el patrón de los likes y dislikes. Séptimo, el nuevo mundo está definido también por el culto al ego y el exhibicionismo digital, lo cual reemplazará paulatinamente a los rituales comunitarios. Por otro lado, el yo aislado y narcisista conducirá a la sociedad del cansancio.
esto es, aquellos individuos que creen vivir en un mundo hedonista, libre, cómodo y positivo. Y dentro de su particular burbuja caerán finalmente en el agotamiento, el aburrimiento, el fracaso, la adicción y la depresión. Y el espíritu de esta época será el de un Prometeo cansado y devorado constantemente por su ego. Por tanto, el mundo que Han vislumbra se encuentra en un avanzado proceso de construcción. Es pues un mundo más digital que físico, y en esa realidad parcialmente digitalizada, el mundo es un teatro de representación y un mercado de exposición, donde los individuos desarrollarán la hipervisibilidad en detrimento de su mundo interior, y esto permitirá a su vez que el ser humano sea una cosa más fácil de vigilar y controlar, de modo que no será necesario imponer una dictadura, sino una sociedad de la transparencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.